Saludo a todos muy amados, este es Milton Alonso Granados transmitiendo para el Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos con sede en Dallas, Carolina del Norte, Estados Unidos, y para la Escuela Universitaria del Evangelio Eterno 767. El tema de hoy tiene que ver con la Santa Cena. Cuando hablamos de Santa Cena, estamos hablando de algo muy importante, porque Santa Cena para el creyente envuelve vida, envuelve muerte, envuelve salvación, envuelve condenación, envuelve salud y envuelve enfermedad. Entonces es un tema muy pero muy importante. Yo le invito para que usted no se pierda todos los capítulos siguientes, porque hoy es solamente la parte 1, el misterio de la Santa Cena revelado, parte número 1. Cuando hablamos de Santa Cena, estamos hablando, como dije antes, de salvación y de condenación. Para el creyente, la Santa Cena nace en Jesús. Jesús dijo en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, el comer la carne y beber la sangre viene a ser algo muy importante, porque es un mandato, es una enseñanza, es una ordenanza. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré. O sea, el que come la carne y bebe la sangre tiene parte con Jesús, y el que no come su carne y bebe su sangre no tiene parte con Jesús o con el plan de salvación. En Juan 6:51, Jesús dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Recuerdo que cuando en mis inicios de cristianismo se me daba la Santa Cena, yo siempre, mientras tomaba el pan, me recordaba aquel pasaje de Isaías que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y yo decía, Señor, así como yo estoy moliendo, así como yo estoy comiéndome este pedacito de pan, así tú fuiste molido en el madero por mí. Entonces, claro que cuando hablamos de Santa Cena, envuelve un sentimiento muy profundo por la ordenanza dada por Jesús. En Lucas capítulo 22 verso 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Este es un pasaje básico, fundamental para la iglesia y también para todo ministro. ¿Por qué? Porque de ahí recibimos la enseñanza y la ordenanza de hacer esta práctica en memoria de Jesús, como él lo dijo a sus discípulos, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, el no hacerlo dentro de la congregación es no tener memoria de la obra hecha por Jesús para salvación de toda la humanidad. Estos son los orígenes de lo que es la Santa Cena en el cristianismo y cómo ellos parten o se nos enseñan a partir de la enseñanza de lo dicho por Jesús. En San Lucas capítulo 22 verso 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Interesante cómo Jesús toma la copa y le dice a sus discípulos, esta copa es el nuevo pacto hecho en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Qué valor tiene entonces la copa tan importante? ¿Y qué valor tiene tan importante lo que es el pan? Porque su carne es pan y porque su sangre es la copa, es el nuevo pacto, es tener comunión y relación con la salvación, con el plan, con el diseño, con el propósito eterno de Dios. Vamos a mirar cuál es el origen de la Santa Cena, porque es muy importante. Cuando hablamos de Santa Cena, como dije antes, nosotros partimos
desde lo dicho por Jesús. El creyente parte desde el mandato y la ordenanza dicha por Jesús de hacer esto en memoria de Él. Pero muchas veces no conocemos cuál es el origen desde el antiguo pacto y cómo es que la Santa Cena se originó en el pueblo de Israel. Vamos entonces a origen de la Santa Cena o Pascua judía. La Pascua judía es un rito, es una enseñanza, es una ordenanza que fue establecida a través de Moisés. Esta enseñanza se origina en el mes de los meses. Y es muy importante entender esto porque la Pascua se origina en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y también tiene una relación bien importante con lo que es la luna nueva, pero no lo vamos a mirar en esta lección. Entonces, en el mes de meses, allá entre marzo y abril, se estableció el rito. Era un rito que se hacía una vez al año, practicado por el pueblo de Israel según las instrucciones dadas por Moisés, entre marzo y abril. En Éxodo capítulo 12, verso 2, dice: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. O sea, para los judíos, marzo y abril es lo que es para nosotros enero. Es el principio del año. Era el mes de los meses, el mes más importante porque era el mes de la salida de Egipto. Y fue entonces en ese mes que se establece un rito que se habría de practicar una vez al año. El rito de la Santa Cena. En Éxodo capítulo 12, verso 21, leemos: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Entonces, por cada familia se tomaba un cordero y se sacrificaba la Pascua. También cuando una familia era pobre o no tenía, entonces se le invitaba a participar de la Pascua o de la cena, porque la Pascua también tenía que ver con hermandad, con unidad, con comunión, con amor, con misericordia. En Éxodo capítulo 12, verso 5 leemos: el animal será sin defecto, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces ya desde aquel tiempo se daba la instrucción de que aquel cordero, aquella oveja, aquella cabra tenía que ser perfecto y sin defecto. Y se tomaría entonces uno por familia. Y se celebraría en el mes de los meses, entre marzo y abril. Estamos hablando acá entonces de lo que es las bases o los principios de la Santa Cena según el judaísmo. Hemos visto cómo para el cristianismo la Santa Cena se origina en las palabras de Jesús, que dice: mi carne es el pan y mi sangre es la copa, y aquel que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el día postrero. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Como les decía, esto tiene que ver con la luna llena, porque Israel sale en una luna nueva, en una luna llena. Y aquel cordero debía de ser inmolado o sacrificado entre 2 tardes. Habían varias razones para esto, porque cuando alguien miraba que la luna llena en el cielo, tenía que ir a los ancianos, tenía que llevar 2 testigos, y entonces se prendía una fogata, y todos los pueblos iban prendiendo una fogata hasta que se dejaba conocer en todo Israel, y eso no era cosa de una hora, llevaba tiempo, ¿verdad? Entonces hay razones por las cuales se sacrificaba este cordero entre 2 tardes, como la mayoría también de las fiestas de Israel duraban una semana, porque habían razones, había un trasfondo para esto.
Esta era una práctica exclusiva de Israel y se celebraba por 7 días. Entonces, esta cena o esta Pascua no era un asunto de una tarde ni de un domingo, era un asunto de una vez al año y se practicaba por 7 días continuos. Es importante entender esto, ¿verdad? Porque para poder conocer qué es lo que nosotros hacemos, es importante saber de dónde nace y cuáles son las raíces. En Éxodo capítulo 12, verso 45 dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Verso 48, pero ningún incircunciso comerá de ella. O sea, que ninguno que no fuese judío o israelí podía participar de este rito o de esta cena. Para que alguno participase, si no era judío, tenía que aceptar el pacto de la ley sobre sí y tenía que comprometerse a cumplir todos los mandamientos en la ley como si fuesen judíos. Entonces, participar de este pacto involucra aceptar el pacto hecho por Israel en el Sinaí a través de Moisés y cumplir con todas las normas y con todos los estatutos al pie de la letra. Esto es lo que debía de hacer todo aquel que no fuese judío. ¿Por qué? Porque era un pacto exclusivo entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces nos dice Éxodo 12:45, el extranjero y el jornalero no comerán de ella, pero ningún incircunciso comerá de ella. Aquel que quisiera participar debía de circuncidarse, debía de recibir la ley sobre sí y debía de cumplir la ley en su totalidad. Éxodo 12:15, 7 días comeréis panes sin levadura. Como dijimos antes, entonces, esto era una práctica, o es una práctica para el pueblo de Israel que se llevaba a cabo durante 7 días. Nacimiento de la práctica de las 4 copas. Quizá usted no sepa o no haya oído que dentro de la cena se utilizan 4 copas. Es muy importante entender esto porque, como dije antes, existen prácticas en el cristianismo que tienen las raíces en el judaísmo, pero son una adaptación. Cuando digo una adaptación, digo que no, por supuesto, no se celebra por 7 días, tampoco se celebran con 4 copas, tampoco la persona se circuncida, ni tampoco la persona tiene que estar observando la luna nueva o la luna llena, como era requisito dentro del pueblo de Israel para hacer la fiesta conforme a los mandamientos dados por Dios al pueblo de Israel. Entonces, hoy por hoy se utilizan elementos, pero han sido adaptados a una nueva forma o a una nueva costumbre de hacer las cosas. Éxodo capítulo 6, verso 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas y os libraré de la servidumbre y os redimiré y os tomaré por mi pueblo. Las 4 copas se originan en estos 4 verbos, o sea, se originan en sacar, librar, redimir y tomar. Por cada una de estas acciones que Dios hizo con el pueblo de Israel, el pueblo celebraba que Dios los hubiese sacado de las tareas pesadas, celebraban que Dios los hubiese librado de la servidumbre, que Dios les hubiese redimido y también celebraban que Dios les hubiese tomado como su pueblo. Por cada una entonces de estos verbos o acciones que Dios hizo para con el pueblo de Israel, el pueblo celebraba la cena 4 copas. Una por sacarles, otra por librarles, otra por redimirles y otra por tomarles como su pueblo. Pero miremos acá la tercera copa, porque es muy importante entonces ahora mirar esta práctica de acuerdo al nuevo pacto, de acuerdo a lo que sucedió en el tiempo de Jesús. En Lucas capítulo 22, verso 20 dice, después que hubo cenado, tomó la copa. Copa viene del griego poterion,
diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Esta copa, este poterion, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Esta fue la tercera copa, porque Jesús no concluyó la cena. Jesús tomó hasta la tercera copa y bendijo después de haber tomado los alimentos, y él entonces pronunció y dijo: esta es la copa, este es el pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará, porque todavía no había sido derramada. La cuarta copa, San Lucas capítulo 22 verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pasa de mí este poterion, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, estando en el huerto, Jesús dice: Padre, si es posible, si hay otra forma, si hay otra manera, pasa de mí esta copa, la última copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sabía de cuál copa él debía de participar. Era la última copa, era la consumación, era la conclusión de la cena, era el sacrificio y era el derramamiento de la sangre. Esa era la última copa de la cual Jesús habría de participar. En Marcos capítulo 10 verso 38 leemos: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso del poterión que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Jacobo y Juan. Ellos eran los que estaban pidiéndole a Jesús ser sentados a un lado y al otro cuando el reino fuese manifestado. Y a ellos Jesús les dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso ustedes pueden participar de la copa con que yo, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Recuerda entonces, amados, la importancia y el valor del bautismo, la importancia y el valor de la copa, la importancia y el valor de la consumación de la cena. Sí, Juan no quería bautizar a Jesús, porque Juan dice: yo debo de ser bautizado por ti, ¿y cómo tú vienes a mí? Pero Jesús dice: deja ahora, porque así conviene, así se tiene que hacer, tiene que haber un cumplimiento. Pero Jesús sabía que había un bautismo que no era el bautismo de Juan. Había un bautismo que era la prueba de fuego, era el gran bautismo. Era la conclusión, la consumación de la copa y de la cena, que él habría de participar. Entonces él le dice a sus discípulos: ¿acaso ustedes pueden beber del vaso con que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces los discípulos responden y dicen: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso, del poterión, de la copa, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Los discípulos ya habían sido bautizados en aguas por Juan, pero no habían participado de este bautismo, del gran bautismo, de la consumación, del cumplimiento. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Esta copa es el nuevo pacto por mi sangre que será derramada por vosotros. Entonces, el participar del bautismo quiere decir que somos participantes del nuevo pacto, de la herencia, de la consumación de la obra de Jesús. La consumación o fin de la cena. San Juan capítulo 19 verso 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed.
Sí, Jesús ya sabía que todo se había consumado, pero él iba al pie de la letra y él sabía que para que se cumpliese toda la profecía, él debía de pronunciar las palabras, tengo sed. Y claro que tenía sed. Y a esa sed le dieron un vinagre, y ese vinagre era una mezcla de vino con agua de sal del mar, que lo utilizaban que, para que tuviera una duración, para que no se echara a perder, para que no se dañara. Así es como lo hacían. Entonces no solamente le dieron, no le dieron agua, le dieron vinagre. Pero todo esto sucedió para que la escritura fuese cumplida. San Juan capítulo 19 verso 29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Aquí estamos hablando entonces de la consumación, estamos hablando de la cuarta copa, estamos hablando del cumplimiento de todas las cosas y del cumplimiento de la escritura, porque esto él lo hizo para que se cumpliese la escritura, aún decir tengo sed. Era parte del cumplimiento profético. Volvemos nuevamente entonces a Lucas capítulo 22 verso 20, que dice: esta copa, poterion, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cuando hablamos de la copa, hablamos de la sangre. Cuando hablamos de la sangre, estamos hablando del pacto, del nuevo pacto. Y es importante entender aquí que Jesús no utiliza la palabra hebrea berit, que significa pacto. Tampoco utiliza la palabra griega sunteke, que significa pacto. De hecho, ninguna de estas palabras aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que nosotros leemos como pacto es una palabra que viene del griego diatseke, que significa disposición y herencia. Cuando Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto, Jesús lo que está diciendo es, esta copa es la dispensación, esta copa es la disposición, es la herencia de cada uno de ustedes, que reciben por causa de lo que yo habré de consumar y hacer en el sacrificio, en la Santa Cena. Entonces, aquella copa que levantó Jesús cuando celebró la cena, estaba diciéndoles a ellos, esta copa es la nueva herencia, es la nueva consumación en mi sangre, que es derramada por cada uno de ustedes. La palabra pacto viene del hebreo berit. Y berit es una palabra que se origina de un lenguaje antiguo que se habló hace más de 4000 años, el acadio. En el acadio o acadiano, en esta lengua semítica, o sea, que se habló en aquellos tiempos de Abraham, en esta lengua semítica actualmente extinta, que se originó en Mesopotamia, allá en Caldea, en todas estas tierras, la raíz de berit, que viene entonces del lenguaje acadiano, es como si fueran 4 raíces o 4 ramas. Es bará, virit, barú, viritu. Y es importante entonces entender qué es lo que significa pacto. ¿Por qué? Porque Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto. Pero recordemos entonces nuevamente que Jesús no utiliza esta palabra hebrea que significa bará, virit, barú, viritu, pacto, alianza, que viene del acadiano, de ahí donde se toma la palabra hebrea pacto. ¿Y qué es lo que significa pacto según el Antiguo Testamento, antiguo pacto o el acadiano? Bará significa comer, ¿sí? Como que se relaciona esto de comer, ¿verdad? Comer la Santa Cena. Bará significa comer. Virit significa un acuerdo entre dos partes. Barú significa una obligación. Y viritu significa amarrar o encadenar. El pueblo de Israel había tomado a través de la cena, a través de comer, un acuerdo entre dos partes, una obligación, y estaba amarrado o encadenado a una alianza
aquel que los había liberado de Egipto les había dado una serie de mandamientos que ellos debían de cumplir. Y no solamente ellos, sino cada uno de aquellos que quisieran ser partícipes de ese pacto debían de circuncidarse y tomar la ley sobre sí y cumplirla al pie de la letra. Pero dijimos entonces que Jesús no utilizó esta palabra hebrea, ni tampoco utilizó la palabra equivalente en el griego, que en este caso sería sunteke, sino que utilizó una diferente, diatseke, que tiene un significado completamente distinto. Lucas capítulo 22, verso 20, esta copa, poterion, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Era la nueva herencia, la nueva disposición. El nuevo pacto simbolizaba el cumplimiento, la consumación. Como dijo Jesús, consumado es, para que la escritura se cumpliera, aunque él sabía que ya todo se había cumplido, aún así faltaba algo y él dijo, consumado es, y entonces entregó su espíritu. Esta copa, la cuarta copa, es la copa del bautismo. Es el nuevo diatseke, es la nueva disposición, es la herencia posicional y consumada. Recuerda entonces que él le dijo a los discípulos, ¿acaso ustedes pueden participar del bautismo con que yo seré bautizado? ¿Acaso ustedes pueden tomar de la copa que yo tomaré? Y ellos le dijeron, sí podemos. Ciertamente lo harán. ¿Por qué? Porque había un bautismo, había una muerte, había una resurrección en Cristo. Había un cumplimiento, y es muy importante que nosotros entendamos todo esto desde el principio hasta el fin. Marcos capítulo 10, verso 39, ellos dijeron, Jacobo y Juan, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quién nos bautizó en este nuevo pacto? ¿El pastor? ¿El diácono? ¿El anciano? ¿Quién nos bautizó en este cumplimiento y en esta herencia, en esta disposición donde todas las cosas fueron alcanzadas por la fe en Cristo? Por la fe de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Fuimos bautizados por el Espíritu. En un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, de una misma copa, de una misma consumación, de un mismo cumplimiento, de un mismo diatseke, que significa herencia y disposición. Qué importante, amados, es entender esto, porque no se trata de aferrarnos a los símbolos, sino de comprender aquello que los símbolos estaban señalando al cumplimiento, a la consumación. No se pierda la parte 2, peligro de caer en apostasía y la adoración a los demonios. Este es Milton Alonso Granados, transmitiendo para el Evangelio Eterno, el principio y fin de los siglos, y la Escuela Universitaria Internacional del Evangelio Eterno 767. Muchas gracias.